estudiando Efesios, estamos viendo cómo el Señor a través del apóstol nos habla de nosotros que somos la iglesia y que somos el cuerpo de Cristo. Sería como la forma de resumir esas dos cartas. Ya vamos por allá en el capítulo 3, en el verso 8, y es algo tremendo, porque Pablo va a presentarnos ese llamado que Dios da. Y en el caso de él dice, voy a leer el verso 8 y 9, amén. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar, o este regalo, o este privilegio, ¿cierto? Pero con un regalo de Dios, y esa capacidad de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Padre, yo te doy gracias. Gracias por ayudarnos en esta hora, ministrarnos en esta hora, hablarnos y glorificarte, Dios, en nuestros corazones de una manera muy grande y especial. Te adoramos y bendecimos y damos honor. Toda la gloria es para ti. Amén. Pablo está colocando algo raro, porque Pablo dice, a mí, Dios me habló a mí, que soy el menor o el más pequeño de todos los santos. Pero cuando uno ve a Pablo hoy, todos decimos, ¿quién es Pablo? Algunos dicen, uy, Pablo es un monstruo, Pablo es un señor, Pablo es un, y si son académicos dicen, es un teólogo. Pablo tiene, no, pues que Chayan Emilio. ¿Cuántas cartas escribe Pablo? 13. Y describe el evangelio, pues vea, hemos estado estudiando, los miércoles estudiamos Romanos, los jueves, y los domingos estudiamos Efesios y Colosenses, y estamos en las cartas donde Dios usa a Pablo. Y Pablo dice, el más pequeño de todos. Si Pablo viviera en este tiempo, bueno, si no fuera el apóstol Pablo, bueno, hoy hay Pablos. ¿Usted no ha escuchado que hay Pablos que se montan y dicen que son los ungidos de Dios? ¿Que son los hombres? ¿Que ese ministerio es el gran ministerio? ¿Que ellos son los hombres para las ciudades donde están? ¿Que son los hombres para las regiones donde están? Y que le da mucha pena de los otros ahí. Hay que estar ahí. Las cucarachas que de onda de los otros pastores que hay alrededor de ellos. Pero que ellos son los hombres. Mira a Pablo, una revelación de Dios tan grande. Y hablando del llamado dicen, imagínense, Dios me llamó a mí, el más pequeño. Porque Pablo logra percibir que la sabiduría no es humana. Pablo logra percibir que todo lo que el Señor ha colocado en sus manos es de Dios. Que la obra es de Dios. Más todavía, logra percibir que sus palabras, que lo que él tiene, es lo que Dios ha dado. Un hombre con tanta capacitación, y en muchas ocasiones dicen que todos esos conocimientos y todos esos títulos, él los tiene por... En la Reina Valera dice basura, pero realmente el término es más bravo que basura, es como si fuera estiércol. Eso traduce cuando él habla de esa parte. Entonces él dice, a mí me maravilla, porque él logra percibir lo que es Dios y lo que es él, que nosotros no somos delante de Dios, ¿cierto? Y él dice, estoy maravillado de la gracia de Dios, una gracia que fue dada por Dios para que él tuviera un alto privilegio, que es el privilegio de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas, de traer cosas que han sido ocultas, y hemos visto que él ha hablado acerca de esas cosas ocultas desde el Antiguo Testamento, y que estas cosas ocultas son una realidad a través de la predicación que Dios le ha dado. Y uno empieza a mirar la historia personal de Pablo,
y se da cuenta que solo la gracia de Dios pudo atraer a una persona como Pablo. Pablo estaba en las ligas mayores, y bajarse una persona que está en un nivel así y renunciar a toda una posición, a su familia, a herencia, quién sabe, a cosas tan grandes por la causa de Cristo, es porque estaba maravillado. Uno de los tantos hombres que ha influenciado sobre la mente de muchos cristianos estudiosos de la Biblia, hablando de este pasaje, que fue el caso de Spurgeon, el príncipe de los, conocido como el príncipe de los predicadores. Él decía que Pablo estaba agradecido con Dios por el éxito lo que había logrado el Señor a través de la predicación, que no era de él, que era de Dios. Estaba maravillado porque él veía cómo Dios llevaba su obra y que él era simplemente un vaso. Usted nota que en el caso de un vaso, cuando más profundo se hunde el agua dentro del vaso, va extendiendo la capacidad para que otro espacio ocupe un lugar dentro de él. Para ocupar un vaso, entonces hay que llegar a la profundidad con agua, y a medida que profundizamos y entra agua, se va llenando el vaso. Mientras más nos hundimos en la gracia de Dios y experimentamos la gracia de Dios, el Señor va a usar nuestra vida para otros, pero tenemos que hundirnos, profundizarnos en la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, entre nosotros que tenemos el privilegio de hablar de Dios, todos los que estamos acá, estamos ligados a Él. Estamos ligados a crecer a través de el conocimiento de la palabra, a través de llevar una vida de oración. No es algo que nosotros lo hayamos escogido, pero cuando Él llega a nuestras vidas, es imposible que esto lo podamos retener. Pero también necesitamos crecer en la gracia de Dios. Pablo habla mucho de crecer también en la gracia del Señor. Hoy nosotros necesitamos entender cada día qué es la gracia del Señor y profundizar en ella. Muy bien. Entonces dice que ha tenido el privilegio de ¿qué? De anunciar, de proclamar, de hablar con otros. Y yo quiero decir algo. Hoy en día la pedagogía ha descubierto el agua tibia. Porque la pedagogía ha descubierto que el maestro no enseña con palabras solamente. El maestro enseña con actos. Y de hecho la educación hoy ha dado un giro porque se habla de la relación maestro-alumno, que es tan necesaria. Ahorita la hermana Lina, mientras la hermana Damaris enseñaba, escuchaba yo que la hermana Lina decía, eso ya lo vimos con la hermana Damaris en el tiempo de pandemia, pero no fue igual. Porque la interacción, ¿cierto? Lo entendí así, espero que la idea sí la haya captado bien. La interacción que acabamos de tener y crecieron en esta mañana en el estudio de la palabra, es diferente cuando está el maestro junto con los alumnos. ¿Y quién más que la hermana Lina y la hermana Elvia, que llevan toda una vida en la formación de personas? ¿Cuántos ya jovencitos y hombres casados han pasado por los lados de estas dos mujeres? Nos pueden hacer entender. Yo escuchaba eso y yo decía, oiga, se me adelantó el mensaje. Porque era esa interacción que la Biblia dice, estamos llamados a predicar, pero la predicación de nosotros va más lejos. Porque la predicación de nosotros, si es solo palabras, la gente no la recibe. La gente recibe un mensaje vivido. La gente nos observa. Pablo también, el Señor nos habla en una de las cartas, es que Corintios, donde dice que nosotros somos cartas leídas. Todo el que nos ve a nosotros está viendo una persona que está anunciando. Entonces, uno, en la forma de ver, de hablar,
de caminar y de hacer, la gente en nosotros está viendo la predicación del Evangelio. Y déjeme decirle que la predicación con los hechos es más grande que la predicación con palabras. Amén. Amén. La transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, el testimonio del Evangelio es el que transforma a quienes nos rodean. Por eso nuestras familias, al llegar al Señor, cuando un hermano de la iglesia, su familia llega al Señor, es de respeto ese hermano. Hermano, porque ¿qué fue lo que cambió a su familia? Las palabras. ¿Qué tocó su familia? El amor de Dios, a través de una vida común. Entonces Pablo decía, y esa era la forma en que él se maravillaba de esa gracia de Dios. Él era un gran maestro, sin embargo, la gente no cambia con palabras. En este tiempo que hemos estado trabajando en la calle, pues siempre hemos trabajado, pero que hemos podido como percibir al Señor y darnos cuenta de esto que el Señor está dando. Alguien me preguntaba, pastor, con honestidad, dígame cuál es la clave del éxito que en el caso del pastor Sergio y yo, ustedes están teniendo en las calles de Sabaneta. ¿Por qué esos muchachos les caminan a ustedes? Y yo le digo, no es a nosotros, porque hasta a veces hasta nos han dedicado su borrachera y nos han dicho hasta de que nos vamos a morir. Y nos dicen de todo, que lo estamos explotando. Yo, ¿de qué manera? Bueno, no sé, pero ellos dicen, no ellos, alguien en su crisis. No somos nosotros, no es el carácter de nosotros. Posiblemente algo sí es real, que las personas que viven en la calle sí se dan cuenta quiénes les aman, quiénes están cerca de ellos, y esa interacción es hermosa. Es hermosa. Uno en la calle le dice a un muchacho, a uno de estos muchachos viejos de 60 años, de 50 y pico, oh, vení sin vergüenza. Y viene riéndose y charlando y uno lo abraza. Pero usted en la calle le ha dicho a una persona que habita en la calle, vení sin vergüenza, ¿qué le pasa? Tiene que haber esa interrelación. Pues déjeme decirle que no es ese. Ahí hay un acercamiento sencillo, pero la palabra poco a poco, a medida que la vamos dando, a medida que vamos sembrando en estos muchachos la palabra del Señor, el Evangelio va hallando cabida. Amén. Les quiero contar, a medida que pasan los días, gente que decía, yo soy ateo, yo no creo en Dios, ¿cuál Dios? ¿Qué va de vida? No sé qué. Es a estos que hemos estado viendo quebrantados. Porque esas son las riquezas del Señor, como Él se revela. En el caso de Pablo, era esa riqueza de Dios revelada a los gentiles, a personas que no habían nacido en el judaísmo. Es que es tremendo. Usted ha intentado predicar del Evangelio a alguien que no es cristiano o que no crea en la Biblia o en Dios, bien o mal. Aquí en el país la mayoría son católicos, y el católico de una u otra manera tiene una Biblia y habla de Cristo. Entonces no hay una distancia ahí tan grande para predicar el Evangelio. Pero usted le ha intentado predicar a un musulmán, le ha intentado predicar a alguien que tiene convicciones y que nunca ha visto a Jesús como el Mesías, o a una persona con raíces judías. Ha intentado predicarle. Es lo más frustrante que hay. Y se refieren al Señor como cualquier cosa. Ah, es que ese Cristo. Ah, sí, ese Señor. Y uno, ay, Dios mío, están tocando con lo más sagrado de nosotros, con el Señor, ¿cierto? Pero a medida que el Evangelio penetra, la Biblia dice que la palabra es tan especial que ella penetra. Es como una gotera sobre una piedra, que esa pequeña gotera va abriendo y va acabando esa piedra. Entonces Pablo empieza a mirar esa grandeza de la gracia de Dios, que es inmensa. Y Dios tiene una forma de tratar con las vidas
muy especial. Usted y yo no sabemos cómo Dios trata con las personas. A nosotros nos gustaría que la gente se enfilara con nosotros, que la gente hiciera lo que nosotros queremos, que la gente vistiera como nosotros queremos que vista, que la gente hablara como nosotros habláramos. No, Dios trata de una manera especial. Entonces son las inescrutables riquezas de Dios. Cuando hablamos de todas estas cartas que estamos estudiando, hemos ido creciendo en algo que es la doctrina de la palabra del Señor. Y uno va estudiando a medida que va creciendo en la palabra y se va dando cuenta de que la doctrina del Evangelio es muy profunda. ¿Usted lo ha notado? Que hay personas que hablan que el Evangelio es que si usted es un evangélico, un cristiano, usted tiene que tener cierta forma de deporte, por ejemplo. Entonces, yo llegué a escuchar una vez a unos hermanos que decían, hablando acerca de la desnudez, la iglesia que nos debemos cubrir la desnudez, pero estos hermanos decían, pues, en su concepto perdido de la salvación, que si el Señor venía y había alguien desnudo, no se iba para el cielo. Entonces eso corrió entre señoras, y había una serie de señoras unidas que, ¿sabe qué hacían? Se bañaban con ropa, para que si el Señor viniera, se las llevara para el cielo. Entonces ese concepto de ganar el cielo por obras, como nos lo enseñó la tradición, a veces está en nosotros. Si yo me manejo bien, voy al cielo. Ay, cuidado, manéjese. Ay, no va a ir al cielo. Manéjese bien para ir al cielo. Yo le voy a decir, no se maneje bien para ir al cielo. Deje de ser hipócrita. Nosotros hoy nos manejamos bien porque somos del cielo. Y el cielo está en nosotros. Porque le voy a decir una verdad. Si el Señor viniera hoy por la gente, sin entender esas riquezas de la gracia de Dios, ninguno de los que estamos acá vamos al cielo. No hay justo ni uno, no dice la palabra. Ni Elías, ni Enoc, ni el uno. El único fue Cristo. Entonces, ¿quién de nosotros hoy va a ir al cielo? Por sus méritos. ¿Quién de nosotros dice, qué pena, pastor, discúlpeme, pero yo tengo entradita derecha, soy juicioso, me manejo bien, con todo? ¿Habrá alguno de esos acá? Levante la mano ese santo. Ninguno. Ni la bebé que está atrás levantó la mano. No, muchachos ya nacen con un sexto sentido negativo. Ya en menos edad son. ¿Se acuerdan que uno abría los ojos como a los 8 días, cuando nacía? Hoy los niños nacen con los ojos abiertos. ¡Qué peligro! Pero realmente los niños muy pequeños ya tienen un sentido muy, muy desarrollado del bien y el mal. Entonces, aquí estamos hablando de unas riquezas de Dios que llegan a nosotros. Y hoy nosotros somos salvos no por lo que somos, sino por lo que Él es. No es excusa para no vivir para Dios. Porque cuando alguien no camina como una persona que ama a Dios, como alguien que es del reino de los cielos, está con nosotros, pero no es de nosotros. ¿Y se acuerdan de ese ejemplo del pollito que nació que le pusieron un huevo de pollo a una pata? Y nacieron los paticos. Y nació un pollito. Entonces el pollito, en medio de los patos, se comportaba como un pato. Y los paticos eran pa, 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 y el pollito era pa, pia, el lío fue cuando ellos se metieron a agua, porque él no era un pato, él era un pollo. Era un pollo, estaba en el lugar equivocado. Puede que entre nosotros haya gente que no ha nacido de nuevo y le cuesta. Por ejemplo, ahora viene un mes muy peligroso, no por el coronavirus, también, pero porque este es el mes de los 11 vecinos.
Los oncevecinos son los que se consagran a Dios de enero a noviembre. Y en diciembre salen a vacaciones espirituales y se reconcilian con el Señor el 31 a las 12:01, o sea, en enero. Eso sucede. Eso sucede. ¿Ves? Porque hay gente que no han entendido el Evangelio, no lo han podido vivir y quieren vivir, quieren vivir el Evangelio, pero no son capaces. Es por más que se esfuerzan, el mal les domina. ¿Habrá alguien en esta hora acá? Si esa es la situación de tu vida, no has nacido de nuevo. Si es la situación de tu vida, no te has encontrado con la gracia de Dios. Y por eso vivir el Evangelio se te hace tan horrible. Casi que estás viendo que la gente te juzga. Entonces es duro porque la gente de la calle lo ve a uno que viene a una iglesia cristiana o evangélicos, dicen ellos. Entonces lo ven a uno y dice, y eso que es evangélico. Y eso que es evangélico, ¿cierto? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele que nos digan eso? Pero cuando uno entiende la gracia de Dios, uno dice como Pablo, Dios mío, pero es que yo soy el más pequeño. ¿Qué hay en mí que Dios tiene? Yo les digo, hay momentos, anoche mismo estaba en mi meditación personal y algo sucedió alrededor de mi vida que anoche me marcó. Y yo como a las 3 de la mañana estaba despierto y mientras estaba ahí en la sala de la casa meditando en el Señor, yo le decía al Señor, de verdad Señor, yo no soy nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Qué es lo que está? Y hay cosas que están sucediendo alrededor de nuestra vida que yo las veo y yo digo, Dios mío, yo no lo merezco. Hoy yo todo lo publico a través de redes. Alguien dirá, oye, el pastor sí es pinchado, el pastor sí es horror. Es el Evangelio. Y lo que está haciendo Dios a través del Evangelio en esta zona, hágale. Ponga fotos, porque no es una vida, es el Evangelio el que está haciendo de bendición, no las personas. Es cuando yo le decía, el Señor me decía, o colocaba en mi corazón y meditando en el día de hoy, es que eso es lo que yo quiero, que tú te apropies de mi gracia. Bástate en mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Y yo veía el texto bíblico y yo decía, ya entiendo. No es que, no, Dios está conmigo, tranquilo, el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad. Ahorita me voy a tomar una media canastica de cerveza, o me voy a comprar unos, ¿cómo se llaman esos? Cervetones. ¿Cómo? Pincelor. Eso. No, así no es que funciona. Funciona es cuando tú y yo en Él entendemos lo grande de la gracia de Dios y nos sumergimos en ella. Yo no sé por qué, pero ahí está Dios. No lo he entendido. Y cada vez que voy creciendo en esto y dándome cuenta lo grande que Él es y lo pequeño que somos nosotros. Eso es hermoso. Entonces Pablo dice, ojo, que el propósito del ministerio va ahí, versículo 10 al 12, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de nosotros que somos la iglesia, a principados, potestades, en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Hermano, usted no sabe. Bueno, muchos sí sabemos. A medida que crezcamos, la lucha que se tiene en la medida que Dios nos usa. A medida que vamos caminando, vienen ataques de todo lado. Y de pronto el ataque va a venir y Satanás lo va a usar a través de los hijos de él que viven con nosotros. Perdonen, pero nosotros vivimos con... Hay dos tipos de hijos. Están los hijos de Dios y los hijos del otro. ¿Amén o no amén? Por ejemplo, en nuestras casas, ¿cuántos vivimos con hijos del diablo? Ay, no diga eso, pastor. ¿Cómo voy a decir que mi hijo es un hijo del diablo?
La Biblia dice que a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos. Juan 1:12. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido la gracia de Dios, su misericordia. No somos los mejores, sino los que sabemos que es por la gracia que estamos sostenidos. Pero que dependemos de la gracia de Dios, somos los hijos de Dios. Entonces usted con una persona que no persigue a Dios, que no tiene a Dios, que no vive para Dios, ¿de quién será hijo? Bueno, antes de llegar allá, estaba Jesús, bueno, ya andaba el Señor, pero esto no es una historia, esto está en el Evangelio. Estaba y se encontraba, y estaban por ahí fariseos, saduceos. ¿Y sabe qué les dice el Señor Jesucristo a estos personajes? Ustedes son hijos. Pero ¿cómo así? Si los fariseos tenían sus filacterias y tenían sus vestidos de fariseo. Porque los fariseos no era como nosotros que llegamos a la iglesia y el pastor viste igual que nosotros. Bueno, a los que usan corbata ahora, pero a veces ni corbata tenemos. ¿Cierto? Pero los fariseos andaban con sus filacterias y sus cosas. Eran los religiosos, los que sabían de la Biblia, los más consagrados, los que veían a un pobre publicano y le decían a Dios: Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Tremendo. Y Jesús les dice: oiga, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Déjame usar un término muy aquí. Hijos del diablo. Qué rabia da. Qué rabia da que a uno le digan hijo del diablo. ¿Sí o no? A la gente le gustaba que le digan, me ve algún inconverso a través del live, ya está diciendo ese que cree, tan petulante, que es que hijo del diablo. Entonces yo tengo que ser del evangelio para poder ser hijo de Dios. Sí. No miembros de esta iglesia. No miembros de X iglesia. Tiene que ser que entregó su vida al Señor. En esa, ya traídos a este terreno, yo les pregunto a ustedes de nuevo: ¿cuántos vivimos con personas que usa el adversario y a veces son ese aguijón de la carne o aguijones para nosotros en nuestros hogares? Alguien de aquí, esto no está viendo para allá, está viendo para acá. Tranquilo que si usted contesta, su familiar se está viendo, no va a ver. ¿Cuántos vivimos con hijos del diablo? Levanten la mano. Yo creo que el que no la levanta puede decir, los demás podemos decir amén. Yo creo que todos estamos rodeados de gente que no conoce de Dios. Amén. Y que esos son son aguijones para nosotros. ¿Cierto que sí? Porque esos son los que nos dan duro. Entonces, Pablo, hablando de este ministerio, entonces dice que Dios nos dio a nosotros este evangelio y nosotros tan pequeños podamos enfrentar principados. ¿Por qué? Porque a ellos les rodean principados. La mejor manera de pelear con un familiar nuestro inconverso que está en contra de que usted viva la fe es a través de la oración. No le vaya a decirle, por favor, se lo ruego, no le vaya a decir al familiar suyo: oiga, el pastor dijo que usted era un hijo del diablo. Hijo del diablo, no le vaya a decir. Porque si se le alborotan más los principados y las potestades. No, la mejor manera de ganar al mundo, de ganar terreno entre aquellas personas que están bajo principados y potestades, es que usted y yo reprendamos esos principados y potestades en ellos. Y mientras ellos son lo que son, usted en su corazón: Dios mío. Y también puede reprenderse, reprendo toda obra del adversario. Viví una situación hace unos años. Yo manejaba una institución teológica y me llegó un señor. Y eso me trató, eso me dijo hasta de que me iba a morir. Y mientras me estaba tratando mal, porque un familiar estaba estudiando el instituto bíblico que estábamos ahí, y yo lo miraba a los ojos, y mientras lo miraba yo era: te reprendo, porque yo sentía que no era, que había una influencia espiritual sobre él. Ahí estaba, y yo reprendía. Y de un momento a otro yo me levanté, pues, en la voz, estaba sentado y le dije: en el nombre de Jesús te reprendo. ¡Guau!
El Señor trató con él. No era él, era la influencia espiritual. Entonces, yo quiero decirte, mi amada hermana, tu esposo inconverso, no es él. Y usted dice, ay, ¿qué le pasó? ¿Cómo estaba? Estaba todo suavecito. Se fue para allí, para el Bellar, se fue para yo no sé dónde, salió para donde la mamá, salió para allí y vino, ay, ¿qué le pasó? Eso no fue la mamá, ni el tío, ni el padrino, eso fue el otro que lo controla. Entonces, el propósito es que nosotros en el mundo entramos en guerra. A los que estamos trabajando con los del Pancho, con los muchachos de la calle, que le llamamos Pancho, pero reunión que hacemos los miércoles. Nosotros estamos en una dimensión de oración permanente y estamos en guerra. La espada en la mano, la palabra, el escudo de la fe. Amén. Una vida de oración para que cada palabra, cada acción nuestra vaya acompañada, porque ese es el propósito. Y Pablo lo está hablando en el verso 10 y 11 del ministerio. Ahora, esta palabra es viva y eficaz. Usted puede leer el libro que sea de superación personal y es factible que usted no cambie. Pero si usted se acerca a la Biblia, esa multiforme que dice él, sabiduría de Dios, llega a nosotros. Pero no solamente a nosotros, sino que va a otros. Porque Dios quiere que las criaturas de Dios conozcan de Dios. Es un plan que dice la Escritura, y lo ha mostrado, que es un plan a través de todas las edades, dice la Biblia, pero que en este caso, en el Efesios, estamos viendo que ha sido dado a conocer a la iglesia. Hermano, ¿sabe quién conoce la problemática de este municipio bien? La iglesia. No, yo me siento con profesionales. Bien, han estudiado, se han formado, han visto cosas humanas, cómo mejorar, pero es imposible que una persona cambie sin Dios, porque fuimos hechos con un propósito. Vean ese aparatico que tengo yo acá, es un computador. Ustedes se imaginan de este computador que no es feo, me lo lleve yo y lo coloque en la biblioteca y lo deje allá paradito con los libros. Si él pensara, ¿qué diría el computador? No, qué pereza, hermano. Úseme. No. Descuidado. ¿Ah? Descuidado. Cada rato encendería con la canción, usa mi vida. El computador estaría frustrado. Pero cuando yo le doy el uso, pues no piensa. Pero si pensara, diría, qué rico me están usando. Pues déjeme decirle que usted y yo fuimos creados. Y la Biblia dice que para la gloria y la honra de Dios, amén, el hombre no será feliz hasta que no tenga una relación con su Creador. Amén. Entonces, cuando entendemos el carácter de Dios, nos damos cuenta que Dios nos tiene para su gloria y honra, no por un motivo egoísta, sino para que nosotros, que fuimos creados para eso, le sirvamos. Por eso el hombre, cuando quiere reemplazar a Dios, se estrella. Cuando el hombre es el personaje, se estrella. Cuando líderes religiosos se colocan en una posición donde porque el orgullo del hombre es muy bravo. ¿Te imaginas un líder religioso que ese líder religioso, la gente lo sigue? Ay, no, mi pastor, ay, no, ese hombre es, mejor dicho, casi que dicen es Dios. Ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo esa idea tan rara? La dijo el oráculo, el ungido. Ay, casi que decimos palabra de Dios y alguien contesta, te alabamos, Señor. Porque ese caso existe hoy. El ser humano, lo hablamos ya, ¿cierto? Tiene tendencia a adorar y ustedes estamos en esa. No. El único digno de ser adorado es Dios. Quienes ministramos la palabra del Señor somos instrumentos y tenemos que ser los más sencillos. Los más sencillos. Amén. Sí. Aquí en esta iglesia yo recuerdo que llegó una pareja
Y él decía, yo quiero servirle a Dios. Y en algún momento se sentó en la oficina conmigo, eso fue hace como en la otra sede. Y me dijo, pastor, le quiero hacer una exhortación. ¿Qué? Usted tiene que asumir el papel que Dios le colocó. ¿Cómo así? A usted no le conviene estar entre la gente así como usted está. Porque es que usted es el de Dios. Usted tendría que estar. Y que la gente sepa que hay una diferencia entre ellos y usted. Yo le decía, ¿cuál? Es que usted es el ministro. Usted es el hombre de Dios. Usted es al que la gente le tiene que honrar. Casi que venerar. Bueno, uno lo ve. Yo he visto en siervos de Dios que es el ungido. Y casi que cuando él pasa la gente quieren tocar la unción del hombre de Dios. Acérquense a Dios. Acerquémonos a Dios. Dios es el único digno de ser alabado. Amén. Fuimos creados y el motivo de la predicación es que tú veas a Jesús, no al predicador. No es el predicador. Hay que pedirle al Señor, y me gusta mucho cuando Él pide que el Señor les dé a ellos sabiduría y que el Señor les dé a ellos y para que ellos puedan profundizar en la gracia de Dios, que ellos puedan entender acerca de la salvación, porque y es algo grande, porque esto es una multiforme gracia de Dios. Y Él dice que Dios que es grande en sabiduría, ¿cierto? Dice que es necesario que Él nos dé a conocer, y habla de esa multiforme gracia de Dios para darse a conocer, ¿cierto? Cuando habla de multiforme, ese término lo tradujeron así, viene de una palabra que es polupoikilos, y significa una belleza inmensa, pero una belleza con cosas escondidas. Yo no sé si usted ha visto a un pintor a hacer una obra de arte. La gente cree que la obra de arte es, por ejemplo, pintar el muñequito y ya. El pintor da una base de pintura. Y a medida que va pensando en que hay bases en el fondo que él va colocando, y en la parte ya superior se va viendo los colores que van dando la textura. Y esas son las obras de arte más apreciadas, tienen su valor. Porque Dios se va a empezar a impregnar en nosotros. A lo mejor llevas en los caminos del Señor no sé cuánto tiempo, y si eres pesado en la balanza de Dios, ay, como que tú no das la talla. Te falta mucho. Y por eso el enemigo usa a sus hijos y te dice, ¿y eso qué es cristiana? ¿A cuántos nos han dicho alguna vez eso? A tres. Amén, amén. Date la mano, porque es que con unos tapabocas yo no. ¿Sí o no? Vean, Julian levantó la mano. No, a mí también me han dicho. ¿Y ya cuántos años tiene Julia? 13 años, va para 13, y ya le han dicho así a Julia. Ay, si eso se lo dicen a Julia, ¿qué tal a nosotros que tenemos más recorrido por el mundo? Pero él lo ve de esa manera, y él ve como Dios empieza a pintar, a obrar. La madurez cristiana es linda, porque uno cada vez que va creciendo va cambiando. Yo creo que los muchachos, aquí tenemos en la iglesia hogares que llegaron a la iglesia acá que no conocían a Dios, del mundo, pues, decimos así. Y yo creo que los muchachos han visto el cambio de sus papás. Espero. Cómo Dios los ha ido formando a sus padres. Y ellos van diciendo, oiga, mi papá ha cambiado. Claro, cuando les da rabia dice, pero es que cambiado, miren. Siguen siendo de carne y hueso, al igual que ustedes, muchachos. Pero si la obra de Dios realmente está funcionando en ellos, hay cambios. Hay cambios en los padres, eso solo lo saben los muchachos. ¿Qué dicen los muchachos? Ay, no dicen nada. Me preocupa. Pero esperemos que sí. Amén. 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 Amén.
pero no es que cambien sus papás. Muy bien. Entonces, Dios quiere usarnos a nosotros. Y Él dice que Él quiere darlo a conocer a través de la iglesia, porque Efesios nos habla de la obra de la iglesia, porque luchamos contra estas potestades y principados. Hablando de idolatría, yo conocí un par de pastores, pues ellos son un par de locos. ¿Sabe qué hacían ese par de locos? Algo horrible. Algunos van a escuchar y dicen, no, qué rico, pastor, lo invito. Nunca. Salían de noche en un carro y sacaban una almadana, o sea, un mazo, almadana, un martillo grande con esos de demolición. ¿Y sabe qué hacían este par de joyitas? A donde había un ídolo, le botaban la cabeza, se las daban. Ellos una vez me contaban riéndose y yo les decía, ustedes son unos caídos de la gracia de Dios. Usted ya sabe qué palabra usé, ¿cierto? No caídos de la gracia de Dios. Ustedes son par de... Porque la gente no va a dejar el ídolo. Cuando usted lo quiera, compra otro. El corazón del hombre guarda ídolos. Guardamos ídolos de dinero. El egocentrismo es otro ídolo. Todo eso. ¿Y cuál sería la mejor forma de sacar los ídolos del corazón? Cuando Dios derrumba en el corazón del hombre esos principados. Lo peor que usted puede hacerle a una persona que está en la idolatría es hablarle mal. Porque, no, es que yo también fui, yo tengo toda la autoridad para decirle que tantas cosas que usamos nosotros para hablar de... O que la Biblia también expresa sobre la idolatría, ¿cierto? Dios aborrece la idolatría, el Señor dice que no debemos, ¿cierto? ¿La Biblia lo dice o no lo dice? Que Dios aborrece la idolatría, lo dice la Biblia. Pero usted cree que si empieza a hablarle a una persona así, ¿qué va a sentir la persona? Odio, rabia. ¿Cuándo la persona va a dejar los ídolos? Cuando conozca a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Entonces cuando tiene la relación con Dios, la Biblia dice, pero yo para qué voy a otro intermediario. La Biblia dice que no hay un solo intermediario entre el hombre y no es Jesucristo. No me voy a poner a... Saquémosle el ídolo del corazón a la gente. Y ya cuando eso está por allá viejito, roto y vuelto nada, o la gente primero toma una decisión frente a él. ¿Cuántos meses duramos con Dorita? Antes de que Dorita tomara la decisión de salir de ese viajado que tenía en la casa en el caso de ella los tenía en cuadros, en imágenes y cosas. ¿Cuántos años duramos? ¿Cuánto tiempo duramos, Dorita? Como 2 meses. 2 meses. A los 2 meses fue que tomaste la decisión. ¿Y qué hicimos en esos 2 meses? Y fuimos a la Biblia. Amén. Es más, no fuimos nosotros, sino que Dorita dijo, pastor, yo quiero que me enseñe los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, y cuando llegamos al segundo mandamiento, no tendrás imagen de lo que está en el cielo. ¿Cómo así? Y muéstrenme a ver. Y me decía, muéstrenme, y señalaba, y ella tenía su Biblia, Dios habla hoy, ¿cierto? Usted comenzó una católica, normal, la Biblia, tenía la Biblia, Dios habla hoy, y empezó, ¡ay! Y yo recuerdo que ella se interesó, y yo le di como 3 clases, y dije, después de esta clase, esta señora, que estaba apenas en el Evangelio empezando, me dice no vuelva más, porque fue muy rápido. O me dice, o algo pasará, vamos a ver. Yo ese día llegué a la casa de Dorita, después, Dorita cada que yo llegaba me daba, pues ella me atendía muy bien, yo venía de Buenos Aires, y Dorita daba unas cosas, todavía era, pero yo no he vuelto mucho a la casa de Dorita, unas comelones. Sí, no, los que somos amigos de Dorita sabemos cómo atiende Dorita. Y cuando llegué a la casa de Dora ese día, yo dije, no, yo voy a llevar plática para comprarme la parvita en la esquina de la casa de ella, porque sé que me van a... Cuando llego a la casa de Dora, encuentro en esa casa esas paredes hermosas. Brillaba la casa de Dora. Dora, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó con...? Ay, pastor, si la Biblia lo dice.
Y el Señor me inquietó. Y usted se fue y eso era cierto. No fui capaz. Y eso que me decían que regalara. Creo que regaló uno o dos. Que después decía, ay no, yo no había regalado. Es como no tener veneno y regalarlo para que se envenene, ¿cierto? Pero fue una bendición. Fue más fácil sacar del corazón eso. Usted y yo tenemos esa labor, no de ídolos de yeso, de ídolos, porque yo creo que el corazón va más allá. El ídolo de la gente sale cuando el Señor está ahí. Amén. La gente tiene ídolos. Hay gente que idolatra equipos de fútbol. Son sus ídolos. No los ven como, ay, me voy a jugar. No, se hacen matar y van al estadio. Y si tienen que ir a Venezuela o lo que sea, van y ese es su Dios, su pasión. ¿Qué hay que hacer con estas personas? Que conozcan al Señor. Le aseguro que muchos de ellos, al conocer al Señor y enamorarse en tanto del Señor, eso va ocupando un segundo lugar. Entonces van a jugar a la hora del culto. No, eso es la hora del culto. No, y eso va a salir. Es normal. Es la obra de Dios. Y Dios nos hace entender por medio. Es más, nosotros estamos reunidos como iglesia. Y más de uno que está escuchando o viendo a través del live, el Señor le está hablando y esa persona está diciendo, ay Señor, vamos por buen camino. Porque el Señor está tratando, está sacando del corazón lo que ahí está. Entonces, todo ese dominio, hermano, porque es que hay potestades. Yo creo que a veces las potestades se apoderan de ciudades. Yo estoy muy preocupado por Medellín, que hay una influencia muy fuerte sobre Medellín en este momento. ¿Usted no vio las protestas de esta semana que casi acaban con el centro otra vez? Eso ni lo mostraron por ahí mucho. Pero detrás de eso viene toda una cantidad de cosas que están pasando en el mundo espiritual. Ya hay varias secretarías en Medellín para incentivar a cosas contrarias a los principios de Dios y con mucha fuerza. Eso trae maldición. Pero la iglesia está llamada a ir. Entonces no te puedes quedar ahí solamente. Este texto nos habla de la necesidad del llamado y el propósito del llamado. Dios quiere revelar primero que todo la sabiduría a nosotros como iglesia para que nosotros la llevemos a otros. Escuchábamos esta semana a nuestra psiquiatra, ¿cierto? Y algunos hermanos terminó de, pastor, de eso hemos hablado en la iglesia. De eso ya hemos hablado. Es que eso es lo que la palabra enseña. Principios de vida, amén. Alrededor de nosotros hay seres espirituales. Y no quiero ser en un concepto animista. Que el animista es el creyente que cree que todos son demonios. Hay creyentes que creen que hay demonios. Es más, llegan a las iglesias. Matthew no me ha dicho, aquí no, pero de pronto aquí no me han dicho. Que empiezan a mirar todo y es buscando al demonio. Entonces empiezan, pastor, yo creo que en ese techo, usted no ve que hay como dos ojos maquiavélicos ahí que lo están mirando. Y pasan por ahí, pasan así como. Hay gente que está buscando, ¿cierto? No, hay gente así. Y todos son demonios. Entonces, hermano, ¿qué tengo? Venga, hay que darle liberación. Un hermano en la fe, cuando la Biblia dice que cuando Cristo entra, limpia la casa y uno ya no puede dar demonio en la vida de uno. Es que, hermano, eso es un demonio de pereza. Por ejemplo, aquí hay más de uno en este instante con demonio de pereza. ¿Sí o no, Robin? ¿Usted qué está viendo desde ahí? ¿Sí o no? No, hermano, no. Hay gente que durmió mal la noche. O viene cansado de la semana. Pero también hay espíritus. Una noche estando en la casa, porque hay un mundo espiritual que controla las vidas de la gente. Dios a veces le permite ver a uno. Yo recuerdo una noche, mis hijos estaban atravesando una etapa muy difícil en su adolescencia. Qué difícil son los hijos en la adolescencia, ¿cierto? Nosotros también fuimos esos hijos, o sea, fuimos adolescentes. Y yo fui de los difíciles. Yo no sé si aquí hay de los suaves, de los difíciles. Aunque en mi casa propiamente.
Pero mis hijos están en la adolescencia y íbamos a una casa, digamos, el Señor nos daba la primera casita, la segunda. O sea, vivimos en una, la vendimos y nos dio, no era que habían dos, sino. Y viviendo en esta casa, yo sentía cosas raras. No sé, algo estaba pasando. Yo me iba a estudiar y algo pasaba y en el techo como que alguien cayera así como que pesara como 80 o 100 kilos. Pero eso de distracción, yo seguía orando y yo, al principio reprendía y todo, después dije, no quiere que estudie la palabra, me sigo estudiando la palabra. Y esa noche me levanto y yo encuentro que hay una presencia rara, una cosa oscura que entra a la pieza de mi hija. Entonces yo entro a la pieza de mi hija y empiezo a darle gracias por la vida de mi hija. Ya después entiendo que esas cosas externas no tienen que ver con nosotros desde que Cristo esté en el corazón. Después paso a la pieza de mi hijo, del otro hijo. Y yo esa noche estaba en cacería de brujas, por todas, orando para que esa presencia abandonara el hogar. Después entendí que si Dios está en el corazón de nosotros puede pasar lo que sea, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, más a mí no me tocarán. Ya entendí después de eso. Pero quiero decirles, si hay un mundo espiritual. Este mes que viene no es un mes consagrado a Dios. De hecho es el mes donde más asesinatos hemos tenido, donde hay más violencia intrafamiliar, donde los lugares de pecado, pues donde la gente van a tener relaciones de intimidad que no son ni familia, ni esposos, ni nada, sino que son lugares para pecar, van a ser llenos. Y es un mes donde Dios no está. Aunque la gente quiere que Dios esté y quieren celebrar a nombre de Dios, hay una influencia espiritual muy fuerte. Este mes que viene es un mes muy fuerte. Como iglesia, nosotros tenemos que ganar terreno en el mundo espiritual. La gente va a ver en nosotros a Dios. La inmoralidad del mundo no nos toca. La vida de ellos no, pero nosotros sí los tocamos a ellos. Pero lo que hay en nosotros es más poderoso que lo que hay en el mundo. Porque lo que hay en nosotros es a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. Y si le dan un aplauso al Señor, pues déselo con toda la fe. Dios nos ha salvado, pero la salvación no queda ahí. Si usted no deja que el agua corre, se ensucia. Hay gente que viene muy linda, pulcra a la iglesia. Hoy vino Juan, hoy vino David, perdón, con camisa blanca. Hermana, el día vino con falda blanca. También con blusón se dice, o buzo blanco. Hasta Enrique vino de blanco. Y entonces alguien dirá, ay, vinieron de blanco, se van a quedar todo el día por aquí, sí. El blanco es muy ensuciador. Falso, el negro también es ensuciador. Échelo al agua a ver cómo sale. Lo que pasa es que en el blanco se ve la suciedad. Por eso la gente a usted le ven las fallas más fácil que ellos mismos. Porque si alguien está en el mundo y bebió, pues es del mundo. Pero si un cristiano vuelve, se sale de la gracia, está ahí y vuelve a sus mismos hábitos, ¿qué va a decir la gente? Y él dice que se ve mal la uno. Qué bueno que Dios nos ha colocado vestidos blancos. Para que el Señor, o a través de la oración, como cuando vemos un espejo nos vemos sucios, o a través de la gente. ¿Sabe qué debería decir usted cuando la gente dice, y eso que se baja en el que usted va a decir? No, pero gracias al Señor por su misericordia y gracia. Se le aparece, una de las historias de Martín Lutero es que se le apareció el diablo. Y Lutero estaba en la consagración y el diablo salió entonces eran rollos. Y le va sacando el rollo y le va diciendo, Lutero, tal día, tal hora, tal momento, Lutero, tal día. Y empezó a sacar ese rollo y ese rollo a correr por el piso. Porque si nos van a encontrar fallas, hermanos, somos un dechado, no de virtudes, sino de defectos. Y cuando el diablo estaba en medio de eso, acusando a Lutero, Lutero le dice, sí es verdad, pero he encontrado algo en la Escritura. El justo vivirá
solo la gracia de Dios que nos cubre. Yo no sé si usted vino derrotada o derrotado esta mañana a este lugar, con una gran crisis en su corazón. A lo mejor anoche fue la peor noche de su vida. A lo mejor antes de venirte en tu casa te dijeron: vea, allá va hipócrita, allá vas a mostrar la cara de quién sabe qué, ¿para qué vas a la iglesia? Y a lo mejor pensaste: de verdad, yo no debía haber venido al culto cuando llegaste. Pero a medida que el Señor nos ha hablado, tal vez lo que tienes que decir en tu corazón es: Dios mío, te necesito. Dios mío, gracias por tu gracia. Podrías decirle al Señor en esta hora: aquí estoy, Dios, aquí está mi corazón, te necesito, es verdad, es tu gracia, es tu misericordia. Yo no soy nada, yo no merezco nada, pero esa es la gracia. Gracias porque en esta mañana me animas y no salgo de este lugar destruido. Al contrario, salgo de este lugar entendiendo que tú puedes, Señor, tocarme, que tú puedes llegar a otros, que tú puedes salvar, que tú puedes bendecir. ¿Por qué no le dices al Señor en esta hora: aquí estoy, úsame? Sí, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Usa mi vida. Usa mi vida, Dios.
tú me sostienes, solo es tu gracia, Señor. Hoy me doy cuenta, Señor, que necesito más de ti, oh Dios. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, aprovechemos la gracia de Dios, caminemos con la gracia de Dios, porque ella es la que nos sostiene. Amén. A las 2 de la tarde tendremos servicio nuevamente en este lugar. Y sabemos, martes, jueves y tenemos servicios, los miércoles tenemos a las 6:30 y los miércoles tenemos el trabajo social que hacemos, parte del trabajo que hacemos con los muchachos. Dios les bendiga.